Como suelen decir en la CIA, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En este caso, hoy les traigo un material de un infiltrado en las cuales no tengo pruebas, pero tengo muchas dudas de que esto sea realmente verdad. Desde ya te cuento que si no tenés tiempo para ver este video, no lo mires. Y como viajo en el futuro, ya te digo que como mínimo este video va a durar unos 27 minutos. Así que si no tenés tiempo, míralo después porque hay mucha imagen y mucha filtración de la supuesta película de Margot Robbie, que fue cancelada por Disney, en las cuales gastaron muchísimos millones de dólares para hacer un CGI. CGI que, viendo las últimas materiales de Disney, se han esmerado muchísimo, ya que sobrepasa de manera espeluznante el CGI que nos han ofrecido en las últimas entregas, por ejemplo, de She-Hulk. En esto puso toda la carne al asador, evidentemente, Disney, pero por alguna razón Zaslav levantó el teléfono y dijo cancelen. Pero Zaslav, vos no sos de Disney. Bueno, no importa, cancelá porque te vas al bombo. Así que sin más preámbulos, mi gente, vamos para allá. Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y sí, evidentemente y aparentemente se filtró la película de Margot Robbie, en la cual iba a ser su LGBT personaje para Piratas del Caribe, su versión. Así que, antes que nada, déjenme decir una sola cosita. Cartucho, si me estás escuchando, te pido mil disculpas. Vos hiciste una pregunta y no sé por qué en estos días YouTube ha andado medio raro y yo hice una publicación en la comunidad y se posteó 3 veces. De las cuales en las 3 veces no había ningún comentario y yo borré 2 de esas. Pero evidentemente vos comentaste ahí porque cuando me fui a fijar en la campanita tenía una pregunta tuya. Así que no fue, y justo 2 minutos después se me fue un suscriptor. Así que por ahí fuiste vos. Si fuiste vos tenés toda la razón de haberte ido. Te pido mil disculpas. Si querés hacer la pregunta de nuevo que te la voy a contestar. Pero yo no vi que hubiera ningún comentario en esa publicación. Saben que yo no censuro, no me gustan esas cosas. Si son con respeto respondo todo sin ningún tipo de problema. Dicho esto y aclarado, es de buena persona pedir disculpas. No fue por la película, justo era una pregunta escabrosa. Hacela, te la voy a responder, ¿sí? Fue un error nada más que de YouTube y yo de no haber visto ningún comentario. Bueno, muchachos, todos sabemos, porque yo aparte lo traje en Fast News hace un par de días atrás, que Margot Robbie dice que cancelaron su versión de Piratas del Caribe, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recopilatorio de lo que sucedió. Vamos acá y nos vamos a ir a esta capturita de ventana. Piratas del Caribe. Margot Robbie quiere que su personaje sea LGBT. La actriz de Aves de Presa quiere dar un giro en la historia de Piratas del Caribe. Esto fue en el 2020. Estoy haciendo un pequeño recopilatorio. Un super gutural, si quieren llamarlo así, cortito. Sin duda, esto es del 2020. Sin duda ha sido un año difícil para Johnny Depp, pues a pesar de todo su fan perdieron juicio contra el The Sun, y ahora los rumores apuntan que su ex esposa Amber Heard se unirá a la franquicia de Piratas del Caribe, lo cual fue construida en torno al actor y su personaje de Jack Sparrow. Pero los rumores no terminan ahí. Ahora se dice que Margot Robbie, la supuesta protagonista de este reboot, quiere que su personaje sea parte de la comunidad LGBT. Por otro lado, Margot Robbie confirmó estar involucrada en el reboot de una entrevista con Yahoo, y ahora se dice que su personaje estará adaptado al siglo XXI en el sentido que será LGBT. Está bien, dice en el sentido LGBT, pero como si hubieran piratas. Bueno, sí existen piratas, ¿no? Tenemos a los ingleses que todavía siguen siendo unos piratas bastante complicados. Pero bueno, al margen de eso.
Me parece que si hubieran piratas, que deben haber habido mujeres piratas, no lo sé. Estoy más que seguro que es un ambiente para que sean LGBT. Porque más que nada, yo que sé, unas cuestiones de testosterona, yo que sé, cuestiones biológicas, cuestiones de no sé, mujeres rudas que le gustan por ahí otro tipo de mujer. No sé, no me voy a meter en ese quilombo, pero yo me imagino de haber habido mujeres piratas, seguramente podrían haber sido lesbianas. Hasta ahí todo bien. Con esto no estoy avalando ni diciendo nada. Sigamos. De acuerdo con Express de Insider de Hollywood, Margot dijo: Margot quiere que su personaje en Piratas del Caribe sea LGBT, y con el rumor de que Amber Heard se uniría al reboot, recuerden el contexto en el que estamos con el juicio, no podemos descartar la posibilidad de que el personaje esté relacionado sentimentalmente o sexualmente. Las dos actrices también son parte de un universo cinematográfico de DC. A mí Margot Robbie no me gusta, Amber Heard no me gusta, pero no puedo negar que son dos mujeres lindas, hermosas. A mí no me gustan ese tipo de mujeres. Y tampoco no me gustan, ya está. O sea, son bonitas, no me gustan. Ahora, me imagino el morbo y los ratones de pensarse en Margot y Amber dándose un beso. Me lo imagino, sobre todo por las cosas que leo en las redes de que, ¡ay, qué linda que es Amber! Cómo me gusta Amber, no me importa un carajo lo que le hizo Johnny Depp, Amber puede hacer lo que quiera, y todas esas estupideces de mentalidades que están un poquito oligofrénicas, por decirlo de alguna manera. Sin duda, esta es una gran oportunidad de cambiar la saga, que a lo largo de sus 5 entregas ha conseguido un estilo muy tradicional de cine y aventuras. Todo esto lo estoy leyendo para dar un contexto. El único problema que podría alejar a los fans de este estilo y el atractivo de Robbie Williams quizás no sea suficiente. El único problema es que podría alejar a los fans de este estilo y el atractivo de Robbie quizás no sea suficiente para convertir a la película en un éxito. Recordemos Ave de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. 75% en Rotten Tomatoes. Y los mismos de Rotten Tomatoes de Tomatazo dicen que fue un fracaso en taquilla. La hipocresía que sale no solamente de Disney, sino de todos estos portales, yo no sé si no se dan... O sea, yo creo que no les da... Creo que hace un cortocircuito en su cabeza la realidad con lo que está sucediendo realmente y lo que están escribiendo. Es como que cuando están escribiendo así todo desenfrenado, el agua no les llega al tanque y escriben lo que escriben, ¿no? Pero bueno, yo me atreví a buscar un segundo a ver qué había pasado con Aves de Presa. Pará, me estoy yendo de mambo, dame un segundito. Vamos a habilitar esta otra pantallita, ¿no? Que era otra notita que yo quería leerles unos pedacitos. Margot Robbie quiere que sus Piratas del Caribe sean LGBT. La nueva versión de Piratas del Caribe, protagonizada por Margot Robbie, será bastante diferente a las otras películas de la saga. Así que Margot Robbie ha decidido que su nueva versión será LGBT. Esta decisión muestra, esto también es la nota del 2020, lo mucho que ha cambiado los tiempos. Acuérdense lo que les estoy diciendo del agua al tanque que le dije 2 segundos. Si nos remontáramos a 2003, en Disney estaban muy preocupados por la película de Piratas del Caribe original, sobre todo porque no entendían la actuación de Johnny Depp. De hecho, durante el rodaje le llamaron varias veces la atención porque pensaban que Jack Sparrow estaba todo el día borracho o que era demasiado gay. Pero todo eso motivó al actor para hacer aún más extravagante al personaje. Curiosamente, su actuación fue tan impactante que la película fue un éxito tremendo. Generó una franquicia de 5 entregas y fue nominado al Oscar a Mejor Actor. Ese año ganó Sean Penn por Mystic River. Ahora, Margot Robbie no tendrá ese problema. Escucha. Casi 20 años después, todo ha cambiado y nueva versión de Piratas del Caribe tendrá una gran libertad creativa por parte de Disney. Así que la tripulación del Perla Negra o el barco que utilicen podría tener una tripulación totalmente femenina y la capitana Reed a la vez dará vida a Margot Robbie. Puede ser LGBT sin ningún tipo de problema. No voy a decir nada, el chiste se cuenta solo. Vamos con otra cosita. Ahora sí, cuando yo quería ver lo de Aves de Presa, busqué, ¿no? Aves de Presa, ahora vamos a sacar un segundito de esto, estoy haciendo todo manual, mil disculpas chicos, ¿eh? Vamos a cerrar esto y vamos a abrir esta. Busqué yo Aves de Presa fracaso, ¿no? Y me aparece todo esto. Entonces entro en Tomatazos, ya que estamos hablando de Tomatazos,
entró el tomatazo. Y voy a buscar la nota. Bueno, la nota. Porque no, vamos a hacer esto. Ahí está. No sé. Razones por las que Ave de Presa es un fracaso en taquilla. La nueva película de DC tiene todo para ser una victoria para la compañía, pero no le ha ido bien en taquilla. Aquí tratamos de analizar lo que podría haber afectado su rendimiento. Todos sabemos que, es más, pensando que la nota no me aparecía, habilité todas las publicidades. Mire, está lleno de publicidades la nota. Habilité todo, saqué todos los adeguares, saqué todo. Bueno, todos sabemos las declaraciones que hicieron de que no vayan a verla, de que los hombres, que si no van, que no, los hombres no vayan a verla porque es una película de mujeres, que no sé qué. Bueno, lo mismo que con Ángel de Charlie. ¿Qué pasó? Listo, no vamos a verla. ¿Tá? Y eso que Margot Robbie en su momento había despertado tanta pasión, pero tanta pasión, al margen de que la película medio fue un fracaso, Suicide Squad, pero era como que todo el mundo, ¡ay, Margot, qué buena Harley Quinn! Y la fama la disparó, y bueno, empezó a hacer, ¿cómo se llama? Películas de acá para allá, que Aves de Presa, que Harley Quinn, que de Joker, que tuvo un montón de pelotudeces. Listo, la catapultó. De hecho vino a Buenos Aires, yo hice la nota hace poquito, donde vino a Buenos Aires y tuvo un recontra quilombo con su novia. Bueno, sigamos. Voy a ver lo de tomatazos. Resulta que por X razón la nota no está más. ¿Y por qué? No lo sé, pero parece que en esta nota se armó una hecatombe de puta madre y la sacaron por lo que estuve buscando. Ahora, esto sí me interesa. Vamos un segundo, a ver si era este. ¿Era esta? A ver, dame un segundito porque ya tengo un requilombo. Se había armado una hecatombe con el tema de una discusión. Ahí está. Vamos a leer un poquito la discusión. La nota no está, para nada, ¿no? Listo. La nota no está para nada. No sé por qué, pero la nota no está. Ahí está. Vamos a esto que quiero leerles un poquito de la discusión que se armó. Voy a leer los comentarios. Vamos a ponerlo por acá si no les molesta la película. Y empieza. ¿Pero por qué narices tienen que sexualizar Piratas del Caribe? Es absolutamente absurdo mezclar las orientaciones sexuales de una minoría con un producto que, en otras entregas, las pocas veces que se representa algo parecido a una referencia sexual, lo hace representando a la mayoría de los seres humanos. Es decir, lo más normal del mundo y sin interés político y sexual. El solo hecho de tratarse de sexualizar tachando de homofóbica a una saga que tiene sus precedentes ya sentados, que no se ha metido con nadie al respecto, es de por sí homófobo. Pero ¿quién pretende meter un calzador? ¿Por quién pretende meter un calzador que se deba representar al colectivo LGBT? Esta saga no es Broken Mountain, o como se llame, que el personaje Sparrow estuviera enamorado de Barbosa, no abandera ninguna manifestación ofensiva en contra de minorías que prefieren ver a los personajes saliendo de armarios en lugar de saltando por la borda de un barco. Es que ya cansa tanta paranoia. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que le debería dirigir a Almodóvar? Por Dios, cualquier día a este paso veremos a los zoofílicos solicitando que el loro o el mono sean pareja de Sparrow, pero no como mascotas. ¿Sabes lo que te digo, no? Hay mucha gente que dice estoy de acuerdo contigo, yo te digo lo que va a ser, un día querrán hacer una película de vikingos, no la van a dejar porque no habrá el 50% de actores negros, ya lo estamos viendo. Esto fue hace 2 años, ya estamos viendo esas cosas. Homófobo es llamar a la comunidad le responde, homófobo es llamar a la comunidad LGBT minoría, y tú lo has hecho quedándote tan a gusto. Y él le responde, ¿llamar a minoría una minoría es ser homofóbico? ¿Verdadera forma de decirlo? Ya estamos como muy grandes para salir de estupideces llenas de sensibilidad. Es verdad, son una minoría. ¿Que sean una minoría es que no tienen que ser atendidos? No, claro, pero son una minoría y no es homófobo decir. O sea, si hay, no sé, si en mi oficina son todas mujeres y soy el único hombre, en esa oficina soy una minoría. El hombre blanco heterosexual es una minoría. Ahora, ¿tengo más derechos o menos derechos que ellas? No. Por lo menos en la ley argentina no. Bueno.
Sí, y le responde el mismo que le había dicho. Sí, significa minorizar y quitar importancia a un colectivo, el cual intentamos normalizar. Si eso no es homofóbico, amigo, primero, ¿qué tenés que normalizar? Tienen los mismos derechos. Está bien, sí, hay gente trastornada que por ahí se zarpa, lo entiendo. Ahora, ¿qué tenés que normalizar? Perdóname, pero no es, por más que, a ver, si vos naciste hombre y te sentís mujer, está perfecto, no hay ningún problema, pero no es normal, porque hay un enfrentamiento entre lo que naciste y lo que te sentís. Entonces no es normal. ¿Está mal? No, está perfecto. De su culo un barrilete y que lo remonte cualquiera. ¿Está? Ahora, las cosas por su nombre. O sea que según tu sentido de lógica, decir que los discapacitados son minoría, amén, el mundo es un ser discriminador y no alguien que está diciendo la verdad, basado hasta en datos. O sea que las comunidades abecedarios ya son mayoría. Acá en Argentina todavía no está terminado el censo y todavía no le pagan a los censistas, como siempre, trucho, gracias kirchnerismo. El tema es que, vamos a ser sinceros, en teoría, hasta lo que se sabe ahora, somos 47 millones de habitantes y el 0.01, o sea, 50.000, están declarados como LGBT. Decime si no son una minoría. Ahora, que tengan los mismos derechos no tiene nada que ver. Bueno, repito, como comentario de otro chico, comparar sexualidad con discapacidad demuestra la poca capacidad de materia gris que tiene un hueco llamado cabeza. Estos son los progres. Distorsionan y no entienden razones. El tipo te está diciendo que no todos nacemos con capacidades diferentes. Que a la gran mayoría del mundo son pocas las personas que nacieron con esas capacidades diferentes. O sea, hay más gente, llamémoslo así, con las mismas o capacidades parecidas, y hay personas que nacieron con capacidades diferentes. ¿Está mal? No, para nada. ¿Está bien? No, tampoco está ni mal ni bien. Es lo que es. Capaz que dentro de 50 años somos todos gay, somos todos lesbianos, somos todos andrógenos, y ya está. Y pasaron a ser los blancos, los heteros, los negros heteros, las negras heteras, lo que sea, pasaron a ser minoría. Y está bien, será que la raza humana mutó, evolucionó, llámalo como se te cante el forro. Pero hoy la realidad es que son minoría. Y la realidad es que, según la biología y tu psicología, hay una distopía, hay un encontronazo. Y eso no es normal. O sea, que esté mal, no está mal. Ahora, no es normal. Eso tendrás que vos conjugar como... yo, por ejemplo, yo estoy gordo. ¿Está? Yo estoy gordo. ¿Es normal? ¿Está mal que sea gordo? No, mal no está. Ahora, me hace mierda. Me hace mierda las rodillas, me hace mierda mi salud, me hace mierda un montón de cosas. Ahora, ¿por eso voy a tener menos derechos? Ahora, ¿por eso? No, para nada. Ahora, ¿vos podés burlarte de mí o decirme alguna cosa? No, para nada. Y al margen de eso, yo tampoco te lo permitiría. Ahora, no está bien, no es normal que una persona esté excedida de peso. No normalicemos. Series, te puede gustar la serie de los narcos, te puede gustar El Marginal, te puede gustar un montón de cosas. Ahora, estamos romantizando la pobreza, la marginalidad, a los presos, estamos romantizando a los chorros, a los narcos y un montón de cosas. ¿Está bien? Sí, no está bien que romanticemos estas cosas o le demos cabida a estas cosas. No voy a seguir leyendo porque se me va a hacer muy largo y ya se me está por terminar la película, creo. No, quedan 10 minutitos. Pero vamos a seguir con esto. Pero ya les di el contexto de cómo por ahí los progres no pueden entender que dato mata relato. El pibe le está dando un dato de que la gente con capacidad diferente tienes minoría, y él piensa que por minoría estamos descartando. Y no es eso, te está dando un dato. Son minoría. Y vos no podés anteponer las cuestiones, porque estamos en una república. ¿Está? En la república gana el voto de la mayoría. ¿Está bien? Entonces, las minorías tienen que ser atendidas, tienen que ser respetadas,
pero no podés anteponerlas ante la mayoría. Sigamos. Pum, pum, pum. ¿Y ahora a dónde íbamos? Ahora íbamos a la noticia. Bueno, esto lo vamos a cerrar y esto lo vamos a abrir. Listo. Margot Robbie confirma la cancelación de su versión de Piratas del Caribe. Disney no quiere hacerla. Y sí, mami, la verdad que no sé si está aprendiendo o no, pero todos sabemos que Disney se va a pique, que las acciones están cada vez más bajas, que suben, que bajan, no sé, por alguna artimaña que yo no entiendo ni tampoco me voy a poner a investigar, porque si no para eso me hago logo de Wall Street y no quiero, ni puedo, ni me da la capacidad. Ahora, bienvenido sea que se estén dando cuenta. Ahora, ¿se estarán dando cuenta por lo woke? No, tengo una teoría. No nos olvidemos que hasta el día de hoy los parques temáticos siguen proyectando, yo también traje un video desde donde siguen proyectando el holograma de Jack Sparrow, tienen todo un apartado de Piratas del Caribe y muestran a Jack Sparrow y tienen todos los derechos para vender eso. Yo te pregunto, una franquicia o una que todavía les sigue dando platas porque pueden explotar los parques temáticos, creo que lo debe ser lo único que les debe estar dando algo de plata a Disney, ¿está? Al margen de que las películas ganen 750 millones, todos sabemos que salió 200, tenía que ganar 600, como para empezar a ganar un poco de plata, ¿tá? Y yo no creo que a los tipos les guste salir por encima por 10 millones solamente. Me imagino que por lo menos quieren sacar el 100% del costo, o por lo menos el 70% del costo, para que sea ganancia para ellos. Me imagino, especulo. Al margen de eso, yo me imagino que si la cagan con esto, no solamente van a perder con la película, porque creo que por más que Margot Williams todo le guste, la quieran, un montón de cosas, no se compara con Johnny Depp y Piratas del Caribe, Johnny Depp, ¿tá? Yo creo que podrían llegar a perder mucho más con el tema de los parques temáticos. En una entrevista con Vanity Fair, la actriz australiana ha afirmado que no aparecerá en el spin-off de la franquicia. Bueno, acá hay un problema importante. Primero dijeron que era reboot. Ahora dicen que es spin-off. Si es reboot, para mí si es reboot, es una mierda. ¿Tá? Porque aparte tampoco podés hacer reboot. Porque si es un reboot, me parece que tenés que seguir usando los mismos personajes. Ahora, si es un spin-off, al margen de que... A ver, lo que hizo Disney a mí con Johnny Depp no me gusta, y lo que hizo también Warner con Johnny Depp no me gusta, porque, o sea, vos no podés determinar que alguien es culpable sin que sea culpable. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que podría haber sido un buen spin-off, llamémoslo así, en donde vos por ahí nombraras las hazañas de Jack Sparrow y esta chica siempre quiso ser como Jack Sparrow. Podrían haber hecho un guión. A mí me interesa, no. De hecho, yo las de Pirata del Caribe miré la 1, la 2 y la 3 creo nada más. Ya después me empezaron a parecer malas, tediosas. Orlando Bloom nunca me gustó. La flaca tampoco nunca me gustó. Me hubiera encantado por ahí Robbie Williams me sale siempre. Margot Robbie. Por ahí como la flaca, que era la novia de Orlando Bloom. Tiene como más carisma, la veo como más copada. Nunca me gustaron esos dos actores, y menos en Pirata del Caribe. Pero bueno, yo vi hasta la 3, creo, si no me equivoco. Ahora, podrían haber hecho un buen spin-off. Lo que pasa es que ya empiezan con el reboot, que es el personaje LGBT. Sabemos que Disney no sabe meter un personaje LGBT. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora SWAT. SWAT, a ver, ¿cómo lo explico? Es como un medio panfletazo, ¿no? Pero lo hacen bastante, salvo en algunos capítulos, cuando quieren exacerbar mucho a la minita del coso, la hacen bien, la mina se gana el corazón. De hecho, mis dos personajes que más me gustan es la chica y Deacon. Ni siquiera Hondo, que a mí el personaje del que hace Shemar Moore me gusta cuando hizo Criminal Minds. Pero mis dos personajes que me ganaron a mí fue la chica y Deacon, ni siquiera Jim Street.
¿Está? Cuando quieren hacer... cuando exacerban mucho la parte feminista, sí se zarpan. Son 1 o 2 capítulos. Pero después muestran temáticas que exacerban problemas que son realmente que hay. En la 4 ya se pusieron muy progres y eso. A lo que quise ir con esto, me fui por las ramas. A lo que quiero ir con esto. Sabemos que Disney no sabe hacer inclusión. Y creo que si lo hubieran hecho LGBT hubiera sido panfletario. Ahora, que vos podés escribir un buen spin-off de Piratas del Caribe, yo creo que sí. Lo que pasa que bastardearon tanto a Johnny Depp que la gente no va a querer ver eso. ¿Está? En una entrevista, bueno, fue en abril de este mismo año cuando, a mitad del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor estadounidense admitía que, aunque Disney le ofreciese $300 millones y 1 millón de alpacas, ni por 1 millón volvería a una película de Piratas del Caribe. Sin embargo, a pesar de la tristeza que causaba a los fans tener que despedirse del mítico Capitán Sparrow, todo parecía indicar que la franquicia de piratas más famosa del cine todavía le quedaba historias por contar. 2 meses más tarde, Disney anunciaba un spin-off de Piratas del Caribe, protagonizado por Margot Robbie y escrito por Christian Hodson, con quien la actriz había trabajado en Aves de Presa, que ya vimos lo que pasó con Aves de Presa, con la nota de Aves de Presa. Tras la noticia de que existía la posibilidad de que la famosa película contara con una 6ª entrega, el productor Jerry Bruckheimer, que me parece que es un buen tipo, lo que pasa que no lo entiendo muy bien, pero bueno, con Top Gun hizo... Uno de los responsables de la existencia del fenómeno de Piratas del Caribe admitía que en una entrevista para Sunday Times que estaban desarrollando 2 guiones para la nueva película, uno con ella, Margot, y otro sin ella. Finalmente parece ser que Disney ha prescindido de este primer guión con ella. En una entrevista para Vanity Fair, la actriz dio vida a Harley Quinn, ha anunciado que va a aparecer en el spin-off de la franquicia, que no va a aparecer en la franquicia. Según ha explicado la intérprete, teníamos una idea y estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace 1000 años, la posibilidad de tener un papel protagonista femenino, no en su totalidad, pero sí en un tipo de historia diferente, lo cual pensamos que sería muy guay, pero supongo que no quieren hacerlo. Ha comentado sobre la posición de Disney al respecto. Con la llegada de esta noticia, la pregunta que surge es evidente. ¿Significa esto un posible retorno de Johnny Depp como capitán de la Perla Negra? Yo espero que no, porque si lo hace, se puede ir bien a la puta que lo parió. Aunque el actor, porque la falta de convicciones, la falta de moral, de ética, de un montón, me haría ni siquiera poder ponerle play al televisor. Aunque el actor negase su participación en la franquicia tras la resolución de los tribunales, es posible que el retorno de Jack Sparrow parece ser una posibilidad. Ya yo saqué también una nota donde el tipo habían dicho que sí, que ya estaba en tratativas, que ya estaba casi cerrado, y el abogado salió a decir: no, flaco, olvídate, Depp está en otros proyectos y ni en pedo. Después, con el Capitán nuevo, está preparada, después del veredicto, creo absolutamente que Piratas del Caribe está preparada para un reboot de Johnny Depp como el capitán del nuevo bordo, afirmaba el ex ejecutivo de Disney en una entrevista para People. Sin embargo, el actor todavía no se ha pronunciado. Sí se ha pronunciado, pero bueno, estos tipos no lo saben. Bueno, el actor no, el abogado, que era el vocero del actor, ¿no? En cuanto a la actriz de Tonya, la podremos ver en el papel de Barbie el próximo verano, y en Babylon, la nueva producción de Daniel Chazelle, que encontrará con la participación juntos con la actriz australiana de Brad Pitt, Olivia Wilde y Tobey Maguire. Ya terminamos, la película terminó, se me hizo más largo, pensé que iba a llegar justito, pero el timing no fue perfecto. Y me queda una sola cosita, ¿no? El spin-off femenino del Piratas del Caribe cancelado, Margot Robbie explica qué ha sucedido. El reboot femenino del Piratas del Caribe fue cancelado, ya lo sabemos. Y sin embargo, y tras un año y medio, así mientras Margot se encuentra ahora inmensa en una preparación de las precuelas de Ocean's 11 y ella misma protagonizará, la actriz llevará mucho tiempo ligada al supuesto reboot de una franquicia tan importante como Piratas del Caribe. La actriz lleva mucho tiempo ligada al supuesto reboot. Si está mucho tiempo ligada y al supuesto reboot, me parece como medio raro. Sin embargo, y tras más de un año y medio con incesantes rumores sobre dicho spin-off, finalmente Margot dice: tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando, lo mismo que leímos antes. Y a pesar de reconocer que hubiera sido genial, termina lamentando que el proyecto finalmente ha quedado desechado. No se trataba de un proyecto conducido exclusivamente por mujeres, pero sí era un tipo de historia diferente, que pensamos que había sido realmente genial, pero supongo que no quieren hacerlo.
A ver, sigo diciendo, ¿es reboot o spin-off? Reboot, una mierda. Spin-off podría haber sido. Haciendo mucha alusión bien hecha a Jack Sparrow. A tiempos diferentes, en otra isla, corren los rumores que Jack, y un montón de cosas que me parece que hubieran podido estar muy, muy copadas. Lamentablemente, yo creo que mejor no haberla sacado. Están tocando fibras muy sensibles de los fans, muy sensibles a un montón de cosas. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de la película. Me llevó mucho tiempo editarlo porque había un bozal legal. Así que bueno, todos saben que obviamente esto no es la película de Margot, sino que es una parodia triple X, la cual yo le recorté todas las cosas para podérselas mostrar. Lo aclaro esto únicamente para que la gente que no entiende por ahí algo ameno después no lo diga, Uta, nos cagaste o algo por el estilo. Bueno, sin más, chicos, y como siempre digo, y no creo que lo vaya a encontrar, y si lo encuentro no sé por dónde, acá está, Game Over.